Se refiere a la unidad número 2 de la cartilla descriptiva de la materia de anestesiología. Vamos a hablar todo lo que concierne a anestesiología general y lo que es la valoración preanestésica, que como les había mencionado son temas importantes que ustedes lo tienen que estudiar para que podamos poner en práctica nuestros conocimientos cuando nos toque hacer la valoración preanestésica. Tenemos que mencionar que la palabra anestesiología deriva del griego an, que significa sin, y aestesis, que significa sensación. Literalmente, pérdida de la sensibilidad. La primera vez que se utiliza la palabra anestesia, también la podemos encontrar en una obra muy conocida y muy renombrada, como era la obra de Platón, titulada Timeo. Ahí ya se emplea también la palabra anestesia. Hay muchas definiciones de anestesiología y una de las tantas que hay es la siguiente. Anestesiología es una especialidad médica que se dedica a todos los aspectos relacionados con la administración de anestesia con fines quirúrgicos, terapéuticos o de otra naturaleza. Anestesia, les vuelvo a mencionar, es la pérdida de la sensibilidad, a diferencia de lo que es analgesia, que es la ausencia de la sensibilidad al dolor. Eso también ustedes tienen que saber diferenciar. ¿Qué será el anestesiólogo? Es el profesional médico que recibe adiestramiento en la especialidad de anestesiología. Eso es la definición de lo que es un anestesiólogo. Actividad del anestesiólogo. Con los conocimientos, la actividad del anestesiólogo hace posible la administración segura de fármacos anestésicos con el objetivo de permitir intervenciones quirúrgicas sin dolor. Pero para conseguir esta cualidad, el anestesiólogo deberá conocer de manera muy amplia o muy profunda lo que es la fisiología, fisiopatología, farmacología y medicina interna. A tal punto que, debido a estos sus conocimientos, el anestesiólogo ya ha recibido un calificativo de internista de la sala de operaciones. ¿Qué quiere decir esto de que se lo considera internista de la sala de operaciones? Que es un clínico experto que observa al paciente durante la anestesia, trata complicaciones de la misma anestesia o de la misma cirugía o acto quirúrgico,
evalúa al paciente en el preoperatorio y vigila la recuperación posoperatoria para que vean de que gracias a ese conocimiento de las materias mencionadas, hace posible que el anestesiólogo pueda resolver cualquier complicación en el intraoperatorio. Clasificación de la anestesia. En cuanto a la clasificación de la anestesia, de acuerdo al sitio donde actúan los anestésicos, podemos clasificarla en anestesia general, anestesia conductiva o regional y la anestesia de superficie. Cuando nos referimos a anestesia general, es cuando los fármacos anestésicos llegan a actuar sobre los centros superiores como el encéfalo y la médula espinal. Y al actuar sobre el encéfalo y la médula espinal o a nivel del sistema nervioso central, produce hipnosis, apnesia, analgesia, relajación muscular, depresión de los reflejos, así como también depresión de la actividad neurovegetativa. Es decir, que al afectar al sistema nervioso central, el paciente pierde el estado de conciencia. ¿Y cuáles son las etapas de la anestesia general? De manera muy amplia. Inducción, que quiere decir llevar al paciente al estado de inconsciencia. La otra etapa es de mantenimiento, o también se conoce de estabilización o quirúrgica, la segunda etapa de la anestesia general. Y una tercera etapa es la de recuperación. Esta etapa de recuperación nos puede llevar también, si es que no suspendemos el anestésico en su debido momento, también nos puede llevar a una depresión del sistema nervioso central. Entonces, no nos olvidemos de estas tres etapas de la anestesia general: inducción, mantenimiento y la tercera etapa es recuperación o depresión del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿O está entendido? ¿Podría repetir, doctor, las etapas? Muy bien. Tenemos la primera, que es de inducción o llevar al estado de inconsciencia. Cuando hablamos de inducción en anestesiología es llevar al sueño, quitarle el estado de conciencia al paciente. Eso es inducción. La otra fase es la de mantenimiento, de estabilización o quirúrgica. Lo mismo. Y la tercera es la de recuperación o depresión del sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor.
La otra clasificación de acuerdo al sitio de acción de los anestésicos, les decía que es la anestesia conductivo regional. ¿Y a qué se refiere esta anestesia conductivo regional? Es cuando los fármacos anestésicos actúan sobre los conductores nerviosos y producen bloqueos de la conducción de las sensaciones, de la motricidad y de la actividad nerviosa autónoma. Los resultados de este bloqueo regional se observa solo en las áreas correspondientes a los nervios bloqueados. Cuando hablamos de anestesia conductivo regional, directamente nos estamos enfocando en dos técnicas anestésicas, la anestesia raquídea y la anestesia epidural. A diferencia de la anestesia general, en la anestesia conductiva o regional, ya sea raquídea o ya sea peridural, el paciente, si bien está anestesiado, pero no pierde el estado de conciencia. Eso ustedes lo tienen que tener bien en claro, que con anestesia general el paciente pierde el estado de conciencia. Con la anestesia conductivo regional, el paciente está despierto. Y la otra anestesia es la anestesia regional superficial, donde se refiere que cuando administramos nosotros los anestésicos locales, las sustancias anestésicas actúan directamente sobre los receptores que se encuentran en la superficie de la mucosa y la piel, impidiendo de esta manera la recepción de los estímulos. A diferencia de la anestesia conductivo regional, esta se aplica a nivel de la columna vertebral, así como también a nivel de los troncos nerviosos superiores, a nivel del cuello, como son los bloqueos interescalénicos, a nivel del plexo braquial. La anestesia de superficie es la que ustedes, ya cuando estén en su internado, ustedes aplican esta anestesia para realizar las suturas, las heridas a nivel de la superficie de la piel. A eso se refiere la anestesia de superficie. Tanto en la anestesia conductiva regional como en la anestesia de superficie se utilizan los anestésicos locales y no así en la anestesia general. También es otra diferencia para que ustedes lo tomen muy en cuenta. En cuanto a la administración de la anestesia, ya esto entrando a lo que es la valoración preanestésica, tenemos que tener muy en cuenta que antes de administrar o realizar
cualquier técnica anestésica, nosotros debemos, debemos cumplir con las siguientes etapas en relación a la administración de la anestesia. Son tres etapas. La primera etapa es la etapa de la preanestesia, que se refiere a la valoración o preparación preanestésica. Eso es lo que ustedes van a hacer conjuntamente conmigo en el hospital cuando realicemos la valoración preanestésica. Y para eso ustedes tienen que portar, como les había mencionado en la primera clase, su fonendoscopio, su tensiómetro, si tienen su oxímetro de dedo para poder ver la saturación parcial de oxígeno, si tienen una linterna, si tienen un bajalengua, pues esas son las herramientas o los instrumentos que ustedes deben portar cuando toque hacer la valoración preanestésica. La segunda etapa, antes de administrar la anestesia, es la segunda etapa que se considera de anestesia o anestesia propiamente dicha. Segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa de recuperación o etapa post-anestésica. O sea que esas son las tres etapas que yo debo cumplir en hacer antes de realizar una técnica anestésica. Principalmente la primera, que es la valoración preanestésica. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Doctor, ¿en la preanestesia entra la valoración cardiológica también? Sí, eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Vamos a ver ahora todo lo que es la preanestesia. Vamos a ver en qué consiste la preanestesia. Lo que ustedes tienen que tener en mente que antes de administrar cualquier tipo de anestesia, se deben cumplir esas tres etapas. Y ahora vamos a enfocarnos directamente a lo que es la primera etapa de lo que es la preanestesia. Y vamos a iniciar diciendo para qué nos sirve esta primera etapa de la preanestesia. Fundamentalmente, jóvenes, nos sirve para establecer una relación médico-paciente. Es cuando nosotros tenemos que ganar la confianza del paciente para que él nos pueda relatar toda la historia de su enfermedad, la cual ha sido la que lo ha traído al paciente hacia nosotros. Es una etapa de gran importancia para la evaluación y conocimiento del paciente. Imagínense la importancia, jóvenes. Y eso nunca se olvide. Y ustedes van a ver que cuando uno, en el momento de la valoración preanestésica, uno demuestra empatía, uno demuestra preocupación en resolver el problema de salud del paciente, él confía tanto que él nos da toda la información que nosotros necesitamos. Ahora bien, también en la valoración preanestésica
debemos tomar muy en cuenta de que son bases sobre las que se harán la medicación preanestésica y la elección de la anestesia. También tenemos que tener en cuenta que la valoración preanestésica se la realiza en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente como cirugías programadas o cirugías electivas o en cirugías de urgencia. Ahí se debe hacer la valoración preanestésica. Cuando se trata de cirugías de emergencia, obviamos la valoración preanestésica, porque ahí nosotros tenemos que directamente ir a salvar esa vida que es una emergencia. Pero si no es, sí o sí realizamos la valoración preanestésica. Y les vuelvo a mencionar, la valoración preanestésica se realiza en pacientes que serán sometidos a operaciones electivas y programadas. Y para esto es necesario una interconsulta previa con el anestesiólogo, quien deberá evaluar el estado físico, solicitar exámenes de laboratorio necesarios y establecer la posibilidad de administrar anestesia. En la vida real o ahora, tenemos que decir que habitualmente es el cirujano quien hace la evaluación y prepara al enfermo para la intervención quirúrgica, pero el anestesiólogo es el que decide en cuanto a la valoración preanestésica. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes van a ver que cuando el paciente llega a la valoración preanestésica, ya llega con todos los estudios de exámenes de laboratorio, así como también de estudios de imagenología, ejemplo, rayos X, ecografía, que ya le ha pedido el cirujano. Pero el cirujano no puede decidir si el paciente está o no está en óptimas condiciones para recibir anestesia. De ese modo es que con toda esa documentación más la valoración cardiológica, el paciente debe portar en el momento de la valoración preanestésica. Entonces es donde nosotros los anestesiólogos vemos y valoramos de acuerdo a la valoración preanestésica y de acuerdo a los resultados de laboratorio y de otros estudios de imagenología, si el paciente está en condiciones óptimas para realizar o para que se le pueda practicar una determinada técnica anestésica y éste pueda operarse. Algo que ustedes tienen que tener muy en mente es de que bajo ningún punto de vista se debe administrar anestesia a un paciente que no haya sido examinado previamente. Esto nuevamente se los vuelvo a repetir. Cuando se trata de un paciente que será sometido a una cirugía electiva o programada. Bien clarito. Ahora bien, en la valoración preanestésica o en la preanestesia se debe alcanzar los siguientes objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Es conocimiento del enfermo,
evaluación del estado físico, elección e indicación de la medicación preanestésica, elección de la anestesia y puntos varios. Entonces, esos 5 objetivos son los que ahora los vamos a explicar uno por uno. Y vamos a empezar con el primero, que es conocer al paciente o conocimiento del enfermo. ¿En qué consiste este primer objetivo? Imagínense en abrir una historia clínica, pero desde el punto de vista de la anestesia. Lo primero que nosotros hacemos en este primer objetivo, que es el conocimiento del paciente, lo primero que hacemos es llenar todo lo que es los datos estadísticos del paciente, datos de filiación, nombre completo, edad, sexo, procedencia, ¿sí? Todo eso hacemos, más otras cositas más que se los voy a mencionar. Este primer objetivo se lo hará a través de la visita preanestésica, que se realizará con una anticipación adecuada al acto quirúrgico, con el objeto de establecer la relación médico-paciente que permita, por medio de una conversación orientada, ganar la confianza del enfermo. Para que vean la importancia de este primer objetivo, ganarme la confianza del paciente, establecer una buena relación médico-paciente. En este primer objetivo se le explicará el motivo de la visita y al final de la misma el procedimiento anestésico. O sea que el paciente ya va a saber qué técnica anestésica será la más recomendada para poder realizar en relación a su patología. Todo esto se lo tiene que realizar mediante una conversación utilizando palabras sencillas que sean comprensibles para el enfermo, junto a una actitud amistosa, lo cual esto contribuirá a una mejor relación. También tenemos que mencionar que el conocimiento mutuo, enfermo médico o paciente médico, infunde confianza al paciente y facilita de esa manera la labor del anestesiólogo. La anamnesis o el interrogatorio se hará dirigida a la enfermedad actual, intervenciones quirúrgicas, anestesias previas y sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedad actual en la que en ese momento el paciente estaría presentando. Intervenciones quirúrgicas, si ya el paciente hubiese sido intervenido por otras patologías. Anestesias previas, si ya él hubiese recibido
anestesias anteriores y si él se acuerda o sabe qué anestesia en ese tiempo hubiese recibido y cuáles fueron sus resultados. Ejemplo, si hubo alguna complicación, si pudieron darle la anestesia sin ninguna dificultad o qué otro acontecimiento hubiese sucedido. O sea que tenemos que direccionar bajo esos puntos de vista esta valoración preanestésica. También en este primer punto de conocer al paciente, se preguntará sobre otras dolencias importantes. Por ejemplo, antecedentes de enfermedades respiratorias. Ejemplo, si enfermó de tuberculosis, de neumonías, bronquitis asmáticas, cualquier patología, jóvenes, relacionados al sistema respiratorio. También es importante averiguar sobre dolencias cardíacas, si son portadores de Chagas, de cualquier miocardiopatía, cualquier cardiopatía, también es importante. También debemos interrogar sobre dolencias hepáticas, renales y neurológicas, porque ustedes saben que de acuerdo a la técnica anestésica, estos son los órganos o sistemas que tuvieran que estar en buenas condiciones para poder recibir una anestesia. También tenemos que averiguar en este primer objetivo de la valoración preanestésica sobre reacciones alérgicas a medicamentos y alimentos. Y asimismo se deberá establecer si el enfermo o el paciente en ese momento está recibiendo medicamentos, de qué naturaleza los medicamentos estará recibiendo esto en relación a patologías previas, como les decía, respiratorias, cardíacas, hepáticas, neurológicas, renales o cualquier otra, con qué frecuencia toma su medicación y también la dosis. Por ejemplo, dice, yo soy un paciente, doctor, que soy diabético. Entonces yo ahí averiguo qué medicamentos toma usted de manera cotidiana o la rutina del mismo. Entonces me dirá, yo, doctor, tomo, qué sé yo, metformina, tomo cada 12 horas. Todo eso yo debo anotar. O si es hipertenso, averiguar qué antihipertensivo está tomando. Muchos dicen yo tomo enalapril, tomo losartán. Entonces nosotros tenemos que averiguar con qué frecuencia y la dosis. Ahí también nosotros nos damos cuenta si es un paciente que toma de manera regular su medicación, ¿no? Porque eso también es importante. Seguimos en el primer objetivo. Todo esto lo que estamos averiguando son datos muy valiosos para la conducta anestésica y quirúrgica, evitando de esta manera agentes o fármacos que desencadenen situaciones indeseables como ser aquellas emergentes de las interacciones medicamentosas que nos podrían llevar a otros problemas o complicaciones. Ustedes ya han llevado farmacología y ustedes han debido ver y han estudiado que hay ciertos medicamentos que cuando se los utiliza de manera conjunta
Esto nos puedan llevar a situaciones de sinergismo, que quiere decir que pueden potencializarse ambos o pueden bloquearse. Entonces, esto más el anestésico podría llevarnos a problemas. Por eso es importante averiguar sobre la medicación que estuviera recibiendo. Luego se hará el examen clínico poniendo especial atención en el estado físico, aparato respiratorio y aparato cardiocirculatorio, pero esto sin omitir otros aspectos que fueran requeridos por la dolencia del enfermo. Si bien tenemos que poner mucha énfasis en estos dos sistemas, pues no tuviéramos que jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? No, doctor, todo claro. Muy bien, continuemos. Seguimos con el primer objetivo, que es conocer al paciente. Aquí también es importante. El anestesiólogo debe conocer los resultados de los exámenes realizados, especialmente pruebas funcionales hepáticas, renales y valores hemáticos. ¿Por qué es importante esto? Si hay alteraciones en cuanto a la función hepática y renal, eso hace que se nos podría dificultar en cuanto al metabolismo y la eliminación de los medicamentos, en este caso de los anestésicos, ¿no es cierto? Y si hay, por ejemplo, valores hemáticos, ejemplo, una hemoglobina, un hematocrito, que estarían alterados, también son elementos importantes a tomar en cuenta antes de administrar cualquier anestésico. Y de eso es que decimos también que las pruebas renales, en este caso urea, creatinina y las transaminasas hepáticas, tienen gran importancia porque son los encargados, ya ustedes saben, y han llevado la parte de farmacología. Es importante porque a nivel de estos dos órganos se lleva a cabo lo que es la metabolización y eliminación de muchos agentes utilizados en la anestesia. Y ustedes saben muy bien que la insuficiencia, ya sea hepática, renal o de ambos, será un factor importante para la elección de anestésicos y de esa manera también elegir la técnica anestésica más adecuada. Algo que ustedes tienen que memorizar, jóvenes, los valores hemáticos, hematocrito y hemoglobina. Tenemos que tener en mente y en nuestros conocimientos que los valores hemáticos mínimos que serán sometidos a cirugías programadas o electivas varían según las regiones y altitud. Ejemplo, en el altiplano, hablamos esto en La Paz, Oruro, Potosí, ¿es cierto? Es aconsejable que la hemoglobina esté en 12 gramos por ciento
y el hematocrito en 40%. En cambio, en el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, la hemoglobina y el hematocrito es aceptable. En cuanto a la hemoglobina, 10 gramos por ciento y el hematocrito 35%. Ese es un dato también importante. Y algo muy importante también en este primer objetivo es lo que mencionaba su compañera, de que todos los pacientes mayores ahora de 40 años para adelante, sí o sí se debe solicitar de rutina la interconsulta con el cardiólogo, ya, para que él solicite un estudio de un electrocardiograma y nos pueda realizar una valoración cardiológica. Muchas veces cuando yo les pregunto en el examen sobre la valoración cardiológica, solamente me ponen electrocardiograma. No, ese electrocardiograma, si bien es importante, pero tiene que venir con un informe y ese informe lo hace el cardiólogo. Entonces, si yo les preguntara, ustedes ponen valoración cardiológica y la valoración cardiológica comprende cardiólogo más un electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Vamos al segundo objetivo de la valoración preanestésica, que es la evaluación del estado físico y del estado psíquico. Y esto se relaciona también a través de la conversación o del diálogo, de la anamnesis, examen físico y también valoramos el estado psíquico del enfermo. El estado psíquico ya nosotros nos damos cuenta en la anamnesis si es un paciente colaborador que responde con respuestas coherentes, que nos dice la verdad, que está orientado en tiempo, espacio y lugar. Entonces ya nosotros vamos valorando esa primera etapa que es el estado psíquico de la persona. Y la valoración ya del estado físico lo hacemos a través de una clasificación, que ahí va otra tarea que ustedes me van a realizar y van a estudiar y van a aprender lo que es la clasificación de ASA. Clasificación de ASA. Porque en este segundo objetivo es importante que ustedes deban conocer esta clasificación de ASA. Es una clasificación que nos orienta ya a poder valorar el riesgo del paciente frente a este acto quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? sí, doctor. Muy bien. Entonces, clasificación de ASA. Entonces, mediante esta clasificación de ASA, nosotros valoramos este segundo objetivo que habíamos mencionado, que es la evaluación del estado físico y psíquico. El estado físico lo hacemos a través de la clasificación de ASA, que será ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, y si hay alguna clasificación ASA actualizada o modificada, pues mucho mejor. Eso ustedes lo van a averiguar. Tercer objetivo es lo que
respecta a la medicación preanestésica. Y esta medicación preanestésica también tiene sus objetivos y son 4. ¿Cuáles son estos objetivos de la medicación preanestésica? El primer objetivo es sedar al paciente. Segundo objetivo es disminuir o abolir los reflejos. Tercer objetivo es disminuir la cantidad de anestésicos a optimizar. Y el cuarto objetivo de la medicación preanestésica es evitar o amortiguar los efectos colaterales de los anestésicos. ¿Y cómo se logra este tercer objetivo que es la medicación preanestésica? Se logra mediante el uso de psicoterapia y el uso de drogas de las siguientes familias que también ustedes me van a averiguar. Familia de los barbitúricos, neurolépticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, narcóticos y tranquilizantes o referente a las benzodiazepinas. Así que esa es la otra tarea que me van a averiguar de estas familias farmacológicas, pero direccionadas desde el punto de vista de la anestesia. Porque si hablamos de barbitúricos, hay un número grande de barbitúricos, pero no todos utilizamos desde el punto de vista de la anestesiología, ¿no? Entonces ustedes me van a averiguar cuáles son los indicados de estas familias farmacológicas que les he mencionado y se las voy a volver a repetir. Barbitúricos, neurolépticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, narcóticos o también se los conoce como opiáceos y los tranquilizantes o benzodiazepinas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, este tercer objetivo que es la medicación preanestésica se la realiza también a pacientes que serán sometidos a operaciones programadas y pacientes de urgencia, y no así en pacientes de emergencia. Ejemplo, si yo en la valoración preanestésica, en el primer punto que era el conocer al paciente, yo veo que es un paciente nervioso, inquieto, que no me va a colaborar en el momento de la anestesia, entonces yo digo, este paciente, yo tengo que hacerle una medicación preanestésica, ¿no? Para que en ese día que llegue su acto quirúrgico sea un paciente colaborador y sea un paciente que esté tranquilo, ¿ya? Y pueda dormir tranquilo porque por lo general se internan una noche antes en el hospital, ¿no es cierto? Entonces yo ahí utilizo uno de estos medicamentos que les he dicho que averigüen, por ejemplo, midazolam, ¿ya? Entonces voy a utilizar el midazolam para tenerlo tranquilo al paciente y llegado el momento él me pueda colaborar. Por eso es la importancia, ¿ya? De lo que es la medicación preanestésica, conseguir que el paciente esté tranquilo, sedarlo al paciente. Ustedes tienen que también diferenciar lo que es sedación y de lo que es hipnosis, ¿no? Porque no es lo mismo. También, si gustan, averigüen qué será sedación y qué será hipnosis, ¿no? ¿Cuál será superficial y cuál será profundo?
¿ya? Entonces, el objetivo de esta medicación preanestésico es tenerlo sedado al paciente y no llevarlo a un plano profundo de pérdida del estado de conciencia. Entonces, a eso se refiere la medicación preanestésica. También en este punto tenemos que mencionar que los enfermos, los pacientes para operaciones programadas, habitualmente jóvenes, son hospitalizados con algunas horas de anticipación o una noche antes, lo que nos permite de este modo cumplir con la medicación preanestésica de forma adecuada. Y de esta manera, o de esta manera si ustedes quieren, la noche anterior a la intervención quirúrgica se puede administrar. Por lo general se internan a las 6 de la tarde. A las 10 de la noche ya nosotros podemos indicar qué medicamento le pueden administrar para que el paciente pueda descansar tranquilo durante la noche y al otro día sea un paciente colaborador, ¿no es cierto? De esa manera es que tenemos esas familias farmacológicas que se los he mencionado y ustedes tienen que averiguar. En este tercer objetivo de la medicación preanestésica, también se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos jóvenes. También no se vayan a olvidar de esto. ¿Qué aspectos son importantes en la medicación preanestésica? Debemos tomar muy en cuenta la edad del paciente, el estado físico del paciente, ahí entra la clasificación también de ASA. Debemos tomar muy en cuenta el peso, debemos tomar en cuenta si hay presencia de alguna dolencia o de dolor que el paciente nos pueda referir, o también alguna otra enfermedad de base que pudiera presentar, ejemplo, diabetes, ejemplo, hipertensión arterial, ejemplo, enfermedad de Chagas, ejemplo, tuberculosis o cualquier otra enfermedad de base. También es muy importante, jóvenes, el estado psíquico del paciente y es importante también ya en este punto ver qué agentes anestésicos podré utilizar. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo en este tercer objetivo. Supongamos un paciente de una urgencia quirúrgica, apendicitis aguda. La apendicitis aguda no es una emergencia, es una urgencia quirúrgica. O sea que tengo tiempo para poder realizar una valoración preanestésica. Entonces, ¿qué hago en este tercer objetivo? Podré administrar por vía endovenoso, ya sea un barbitúrico, ya sea un opiáceo, ya sea un neuroléptico, ¿ya? Para poder para poder estabilizar desde el punto de vista del estado nervioso, ¿ya? Que pudiera presentar el paciente. Por eso es importante este tercer objetivo de la valoración preanestésica. Ahora bien, la medicación preanestésica debe ser hecha siempre por escrito y no de manera verbal. O sea, no debemos darle indicación de manera verbal a la enfermera. Ejemplo, ¿sabes qué, licenciada, tanto a tal hora me vas a poner tal medicamento? No. La medicación preanestésica debe ser hecha por escrita en la hoja correspondiente de la historia clínica, que es donde están todas las indicaciones. ¿Y cómo debemos nosotros indicar la medicación preanestésica?
Lo primero, en la hoja de la historia clínica, en la hoja de las indicaciones médicas, debemos poner el nombre del medicamento. De preferencia, utilicemos, mis estimados estudiantes, siempre el nombre genérico y no así el nombre comercial. Y letra clara, letra legible, mis estimados estudiantes. Segundo punto importante es anotar muy bien la dosis. Y la dosis, mejor si es en peso kilogramo, antes que utilizar cualquier otra unidad. ¿Es cierto? Por lo general utilizamos miligramos, kilogramo, peso. O sea, lo segundo punto es la dosis. Tercer punto es la vía de administración. ¿Por dónde va a administrar la enfermera? ¿Será vía oral, vía endovenoso, vía intramuscular, vía rectal? Debemos especificar la vía. Y el cuarto punto es la hora de administración. ¿Será cada 3 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas? O PRN, que quiere decir por razones necesarias. Entonces es muy importante de este modo confeccionar o darle indicación. Nombre del medicamento, dosis, vía de administración y hora de administración. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Y no nos olvidemos, debemos evitar las órdenes verbales. Eso no debe hacer un buen médico. No, todo debe estar escrito con letra clara, legible, para que el personal de enfermería también pueda hacer su trabajo. Vámonos al cuarto objetivo de la valoración preanestésica, como es la elección del anestésico, evaluación o valoración de la elección de la anestesia. Y también para lograr este objetivo de poder decir qué técnica anestésica es la más recomendable, debemos tomar en cuenta, perdón, los siguientes factores. ¿Cuáles son estos factores? Tipos de intervención quirúrgica. Segundo factor, edad del paciente. Tercer factor, estado psíquico del paciente. Cuarto factor, estado físico del paciente. Y el quinto factor es la duración de la intervención quirúrgica. Vamos punto por punto. Tipos de intervención quirúrgica. Por ejemplo, en este punto ya nosotros tenemos que definir, jóvenes, la técnica anestésica. ¿Será una anestesia general? ¿Será una anestesia conductiva o regional? Ya veremos, ¿no? Por eso es que en este primer objetivo de la elección de la anestesia está el tipo de intervención quirúrgica. Ejemplo, una operación de abdominal pero del ombligo para arriba. Ejemplo, vías biliares, una litiasis vesicular, que quiere decir cálculos en la vesícula. En esta patología, de preferencia, nosotros y el cirujano necesita de una buena relajación muscular. Entonces, la técnica anestésica más conveniente sería una anestesia general. Un ejemplo. Ahora bien, una operación del abdomen por debajo del ombligo, ejemplo, apendicitis aguda, hernia inguinal, una cesárea o cualquier otra patología del ombligo para abajo, se recomienda anestesia conductiva o regional.
ya sea anestesia epidural o anestesia raquídea. Esos son los ejemplos más o menos más importantes para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? La elección de la anestesia. El segundo factor es la edad del paciente. Aquí también vamos a tomar en cuenta que es muy importante, ejemplo, los niños pequeños, ¿será que nos van a colaborar para realizar una anestesia conductivo regional? ¿Será que se nos van a dejar pinchar la espaldita? No, no es cierto. Entonces, en este caso, será más recomendable hacer una anestesia general. Y también otro ejemplo, pacientes de la tercera edad con problemas respiratorios. ¿Será que es conveniente poner una anestesia general? No, no es cierto. Entonces será más recomendable una anestesia conductivo regional. De esa manera, nosotros tenemos que ir siguiendo paso por paso este objetivo de la elección de la anestesia. Tercer factor, habíamos mencionado el estado psíquico del paciente. ¿Qué pasa si el paciente tiene antecedentes de ser un paciente psicópata? ¿Será que se nos va a dejar realizar una anestesia conductivo regional? Muy difícil, ¿no? O podría él reaccionar y podría agredirnos ya por esa patología o ese antecedente de ser un paciente psicópata. Entonces, en estos pacientes nosotros debemos utilizar anestesia general. Son ejemplos típicos o claros que ustedes lo van a entender mejor y lo van a saber relacionar con cada uno de estos factores. El estado físico del paciente. En este cuarto factor, bajo este aspecto, es necesario considerar una serie de factores que van a decidir la conveniencia de un determinado tipo de anestesia. Por ejemplo, pacientes en estado de shock, ya con pérdida del conocimiento. Estos sí o sí deben recibir anestesia general y no así una anestesia conductivo regional. Otro ejemplo es pacientes con disfunción hepático-renal. En una anestesia general se utilizan muchos medicamentos, pero en una anestesia conductivo regional máximo se utilizan 2 medicamentos. Entonces, estos pacientes se van a beneficiar más con una anestesia conductiva o regional. De eso se trata el saber reconocer el estado físico del paciente. Otro ejemplo, también pacientes con problemas respiratorios. La anestesia por vía inhalatoria o anestesia general estaría prácticamente contraindicada porque podríamos agravar la parte ventilatoria. Esos son los ejemplos también más típicos en cuanto a este cuarto factor, que es el estado físico del paciente. Y la duración de la intervención quirúrgica, otro factor importante. Una anestesia general, nosotros podemos estar, si ustedes quieren, todo un día completo. Pero una anestesia conductiva regional, el tiempo es limitado. Por ejemplo, la anestesia raquídea máximo nos dura 2 horas y media. Y una anestesia peridural máximo nos dura 3 horas y media. Entonces, si nosotros vemos de que va a ser una cirugía que va a ir más allá de las 3 horas y media, entonces más recomendable sería una anestesia general. Pero si vemos que es una anestesia relativamente corta, que va a estar por debajo de 3 horas y media, pues nosotros elegimos cualquiera de las 2 anestesias conductivas o regionales.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, doctor. Muy bien. Y el último punto son otras medidas. Y aquí en otras medidas, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Este punto depende mucho del sistema que se siga en las normas propias del hospital donde realizamos la valoración preanestésica o donde el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente. Esto de acuerdo al estado del paciente y también del tipo de medicación podría o se podría indicar, por ejemplo, la colocación de catéteres gástricos, una sonda vesical, hacerle un previo lavado de estómago, preparación de la zona operatoria o bien de la zona donde se aplicará la anestesia, así como también el hidratar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? De que dependiendo la patología, por ejemplo, cesárea, ¿no? O una hernia inguinal, ya sea izquierda o derecha, muchas veces es necesario hacer o rasurar la parte del pubis, donde están las vellosidades pubianas, ¿no? Para que el cirujano pueda tener mejor espacio y también poder mantener lo que es la asepsia y la antisepsia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, como los que les mencionaba, es el poner una sonda vesical. Eso nos favorece para evitar un posible globo vesical, de tal manera que eso también le pueda, de alguna manera, perjudicar el acto quirúrgico del paciente. Entonces, son otras medidas, otras medidas. También tenemos que mencionar de que todos los enfermos, seguimos en otras medidas, deben guardar ayuno previo a la intervención quirúrgica. Y este ayuno en adultos, por ejemplo, 12 horas. En niños lactantes, este tiempo evidentemente se reduce, pero nunca menor a 4 horas. Nunca menor a 4 horas. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente, por ejemplo, está con estómago lleno, muy probable que en pleno acto anestésico o quirúrgico pueda presentar vómitos y los vómitos nos pueda llevar a ciertas complicaciones, como por ejemplo una broncoaspiración. También en puntos varios se debe instruir al personal médico y de enfermería de emitir ya cualquier comentario que ponga más tenso todavía al enfermo, como por ejemplo estar hablando de complicaciones, errores médicos, óbitos o muertes en quirófano o cualquier otro comentario que pueda alterar el estado psíquico del paciente. Ahora, pues si el paciente está bajo anestesia general no hubiera problema, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho si está bajo anestesia conductivo regional, si bien el paciente está anestesiado, pero está despierto, ¿no? Y para él no va a ser nada agradable escuchar esos comentarios que no le hacen bien al paciente. En el caso de pacientes mujeres, debemos limpiar el maquillaje facial, pintura de las uñas, porque esto nos dificulta para ver algo muy importante como es la coloración, ¿no es cierto? Si tenemos los labios pintados, no vamos a poder reconocer si ese paciente está, por ejemplo, con problemas ventilatorios. Lo mismo si las uñas están pintadas, nos va a perjudicar. Entonces nosotros debemos evitar
o anticiparnos a hacer esta limpieza facial y de las uñas de las manos. Ahora bien, si pues tiene todas las uñas pintadas, no le despintemos todas, ¿no? Pero con despintarle una uña de cada mano es suficiente para poder ver nosotros la coloración. Pero mejor sería de que ya la paciente pueda entrar a quirófano sin maquillaje y sin pinturas en ninguna parte de su cuerpo. También es importante en puntos varios. En caso que tenga una prótesis dentaria, retirar la prótesis dentaria. Esto para evitar que en el acto quirúrgico las prótesis se muevan y nos puedan obstruir la vía aérea. Es un dato muy importante. Y ya en la valoración preanestésica, si el paciente nos preguntamos, ¿usted tiene dentadura postiza? Y nos dice, sí, tengo y son toda la parte de la arcada superior, entonces ya uno tiene ese dato y en el momento del acto quirúrgico uno mismo le pide que se retire esa prótesis dentaria para evitar cualquier obstrucción de la vía aérea. También es bueno retirar anillos, relojes, manillas o cualquier otra faja que puedan ocasionar compresiones. Y algo muy importante, jóvenes, antes de administrar una anestesia, y en este punto vario, es que debemos tener el consentimiento informado del paciente o familiar cercano. Cuando el familiar cercano, cuando el paciente, por ejemplo, esté en estado de shock, ¿ya? Ahí pues el familiar más cercano, la esposa, el papá, la mamá o el hijo mayor pueda firmar por el paciente. Consentimiento informado. Y algo en grande, letra grande, no realizar ningún procedimiento sin tener el consentimiento informado, firmado, ya sea por el mismo paciente o por el familiar. ¿Habrá una excepción? Sí. Por ejemplo, si se trata de una cirugía de emergencia y no estuvieran tampoco ningún familiar, pues ahí ni modo, entraríamos sin consentimiento informado. Salvo esa excepción, mis estimados estudiantes. Caso contrario, sí o sí deben firmar el consentimiento informado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Sí, Aquí doctor, vamos, claro. mis estimados estudiantes. Y el día lunes, creo yo, si el tiempo está mejor, por mí no había problema, pero yo les entiendo de que sí estaba hoy día muy frío y debemos cuidarnos, ¿no es cierto? Así que esperemos que el día lunes ya mejore este tiempo para que la clase sea presencial